Queremos continuar en esta tarde viendo en la Escritura acerca del misterio que el apóstol Pablo escribe en sus epístolas. Un misterio que estuvo oculto por mucho tiempo, eternamente. Dios no había revelado este misterio y es lo que estamos viendo con la ayuda del Señor. Quiero leer Romanos 16:25, hermanos, para comenzar. Si podemos abrir nuestras Biblias, por favor. En Romanos capítulo 16, es solamente un verso de muchos versos que hay en la Escritura hablando acerca de este misterio. Romanos capítulo 16, verso 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. El apóstol Pablo se esforzó, y los apóstoles, para luego explicar este misterio a la iglesia. Pero hermano, con el transcurso de los años hasta el día de hoy, los teólogos y los escribas modernos fueron olvidando este misterio y les importaban más otras cosas, tanto que hoy ese misterio se ha vuelto a perder, y por eso es que queremos verlo. Amén. Y como el misterio que Pablo escribe tiene que ver con la relación que existe entre Israel y la iglesia, entonces queremos comenzar preguntándonos: ¿quién es Israel, hermanos? ¿Quién es Israel? ¿Por qué es importante saber eso? Hermanos, porque cuando leemos la Biblia, cuando una persona lee la Biblia, cuando los cristianos leen las Escrituras, en los profetas, y leen Israel, por ejemplo, algo acerca de Israel, lo que ha sucedido es que si es algo bonito, los hermanos, los cristianos dicen: ay, qué linda esta promesa es para nosotros, porque nosotros somos Israel. Si es algo feo, como un juicio, por ejemplo, dicen: ah, no, aquí está hablando del pueblo de Israel allá en el Medio Oriente, porque a ellos sí les va a caer el juicio. Pero necesitamos saber quién es Israel para saber de quién está hablando la Biblia cada vez que leemos esas cosas. ¿Me entienden, hermanos? Si dice Jerusalén, ¿a quién se refiere? Si dice Judá, ¿de quién Dios el Señor está hablando? Los nombres en la Biblia, hermanos, son dados a una persona, el nombre de una persona, pero en este caso estamos hablando de Israel. El nombre revela el carácter, revela características de una persona. Amén. Por eso es que en la Escritura encontramos, hay un librito que dice que hay más de 700 nombres en la Biblia acerca, que hablan del nombre de Dios. 700 nombres de Dios en la Biblia. Imagínense, nosotros apenas tenemos 2, otros tal vez tienen hasta 3 nombres, ¿verdad? Otros solo un nombre, pero el Señor aparece aquí 700 nombres. ¿Por qué hay necesidad que en la Biblia haya más de 700 nombres de Dios? Es obvio que porque Él es infinito, porque su hermosura es muy grande, las virtudes de Jesucristo son muchas, que necesita muchos nombres para manifestar y revelar lo que Él es. Amén, si lo comprendemos eso. Es la razón por la que aparecen muchos nombres del Señor. Ahora, leamos Oseas, porque estamos viendo y queriendo ver quién es Israel.
Cuando oímos la palabra o ese nombre, Israel, ¿qué es lo que viene a nuestra mente? ¿Quién es Israel? Leamos Oseas capítulo 11, verso 1. Dice: cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. La pregunta es, ¿de quién está hablando aquí el profeta? Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Algunos pensarían que aquí está hablando de Jacob. Amén. Porque Jacob sabemos que fue, y lo vamos a ver hoy más adelantito, el primer hombre que al Señor le puso el nombre de Israel. Jacob fue el primer israelita. Pero hermanos, aquí no está hablando de Jacob. Lo lógico es porque Jacob sí ciertamente entró a Egipto, pero Jacob nunca salió de Egipto. Él murió ahí. Entonces este verso no se puede aplicar a Jacob porque él nunca salió de Egipto. Entonces, ¿de quién está hablando aquí este pasaje? Algunos dirían que aquí este pasaje, cuando dice, cuando Israel era muchacho lo amé, y dice, de Egipto llamé a mi hijo, está hablando del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel sí salió de Egipto con Moisés. ¿Recuerdan eso? Bueno, eso podría ser una interpretación de alguien, ¿verdad? Podríamos interpretarlo de esa manera, pero no estamos muy seguros. Pero hermanos, Mateo 2, verso 15, nos da la interpretación de quién está hablando aquí Oseas. Mateo 2:15, usted puede encontrar ahí de quién está hablando el Señor. Está hablando y dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes. Está hablando cuando Jesús con sus padres huyeron a Egipto, porque Herodes quería matar al Señor. Entonces, cuando estuvo allá en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Una bomba, hermanos, porque esto, yo sé, para algunos va a ser un susto o algo nuevo, ¿verdad? Aquí está hablando del Señor. Entonces está diciendo que el Señor es Israel. Amén. Eso es importante entenderlo. Para esto del misterio, un nombre del Señor es Israel. Por eso dice aquí, vuelvo a leer Oseas, cuando Israel, lo dice claramente, era muchacho, de Egipto llamé a mi hijo, el Señor Jesucristo. Quizás de la revelación más importante de Israel en la Biblia, hermanos. Saber que Israel es el nombre del Señor mismo. Amén. Pero verifiquémoslo. Hay otras escrituras donde podemos verlo. Yo quiero invitarlo a que vayamos a Isaías 49. En el profeta Isaías, en ese libro, del capítulo 41 al capítulo 53, el profeta está hablando de el siervo de Jehová. ¿Cuántos han leído alguna vez esos capítulos y encuentran ahí que la Biblia habla, varias veces menciona en esos capítulos, mi siervo, el siervo de Jehová? Pero te has preguntado, ¿quién es ese siervo de Jehová? Amén. ¿Te has preguntado quién es ese siervo de Jehová? Recuerda, aquel eunuco le preguntó a Felipe, ¿verdad? Cuando iba leyendo Isaías, cabal, capítulo 53, y le dice a Felipe, ¿de quién está hablando aquí? ¿Quién es ese siervo? Y Felipe sube al carro y le explica al eunuco quién es ese siervo, y queremos verlo. Entonces, en el capítulo 49, está abierta su Biblia, ¿verdad? Leemos ahí verso 1 al 7, pero leamos primero verso 1 al 3. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida. Me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Hagámonos la pregunta,
¿De quién está hablando aquí el profeta Isaías, hermanos? ¿De Jacob? ¿Está hablando del pueblo de Israel? ¿O está hablando del Señor Jesucristo? ¿Qué dice usted? Bueno, veamos el verso 1 y 2 y vamos a encontrar que lo que dice ahí, el Señor Jesucristo lo cumple. No se puede aplicar eso ni para Jacob ni para el pueblo de Israel, se aplica al Señor Jesucristo. Lo primero, verso 1, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Hermanos, solo la palabra del Señor Jesucristo, el verbo, es el único digno de ser escuchado en todas las naciones, por todos los pueblos. ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Qué más dice ahí? Dice también en el verso 1, me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. En Lucas dice en el capítulo 1 que el arcángel Gabriel le dice a María que el hijo que vas a tener se llamará Jesús. O sea, su nombre Dios lo tenía en memoria antes que naciera. Jesús aplica al verso 1 también. Verso 2, puso mi boca como espada aguda. Esto no lo puede cumplir Jacob tampoco. ¿Está conmigo, hermano? ¿O está alguien perdido? Estamos tratando de ver a quién en el verso 3 Dios le dice, mi siervo eres tú, Israel. Y vemos que el capítulo 2 dice, el verso 2 dice que tiene una boca como espada aguda. Hermanos, en toda la Biblia, la única persona que aparece con una boca como espada aguda es el Señor Jesucristo. Amén. Por si usted quiere estudiarlo, aparece en Apocalipsis capítulo 1 verso 16, capítulo 2 verso 16 y capítulo 19 verso 15 y verso 21. En esas citas aparece Jesús con una espada aguda. Pero recuerde, cuando el Señor Jesús ya tenía 12 años de edad, ya Él tenía una espada aguda en su boca. Porque cuando habló con los sacerdotes, los escribas, los estudiosos de la ley, se quedaron con la boca abierta y dijeron, pero qué sabiduría la de este niño. Era un niño de 12 años, ¿verdad? Jesús es el único que cumple con esto. ¿Qué más dice allí? Verso 2, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Esto también lo cumple el Señor Jesucristo. Él fue escondido por el Padre. En eso que le mencionaba de cuando tenía 12 años, que se perdió de sus padres y lo encontraron en el templo, hablando con los estudiosos de la Biblia, etcétera. Dice la Escritura que desde ese día él regresó con sus padres, estuvo sujeto a ellos, y es lo que se llama los años escondidos de Jesucristo o de Jesús. Hemos oído eso, ¿verdad? Esos años hasta los 30 años de edad no se sabe nada. El Padre lo escondió, pero el Padre como una saeta bruñida, una saeta que fue pulida, perfeccionada. Así Jesús fue perfeccionado y guardado por el Padre. El Señor Jesús cumple con esos requisitos, hermanos, para que creamos y sepamos en esta tarde que el verso 3 es Jesucristo, el siervo, a quien el Señor le dice, mi siervo eres, oh Israel. El nombre del Señor es Israel. Hay otras pruebas, lo podemos encontrar. Otra prueba está en el verso número 6, donde dice, al final del verso 6, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Quién es el que es luz de las naciones, hermanos? Si retrocedemos unos versos, unos capítulos allí en Isaías, capítulo 42, leamos el verso 1 del capítulo 42. He aquí mi siervo. Es Jesucristo, su siervo, ya lo estamos viendo. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Recuerdan lo que el Padre dijo cuando el Señor se bautizó?
he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. El verso 6, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Vemos, hermanos, que aquí está hablando y está aclarando el siervo de Jehová. En Isaías capítulo 41 al 53 es Jesucristo, y el Padre, el Dios eterno, le llama Israel. Eso es muy importante que lo entendamos. Pero hay algo más aquí en este capítulo 49 donde estamos, y volvemos al capítulo 49, porque en el verso 5, por ejemplo, dice: ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. ¿Está hablando aquí del Señor Jesús o de quién está hablando? Para congregarle a Israel. En el verso número 7, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel. Amén. Entonces, hermanos, ¿estamos un poquito en problemas o no? Porque aquí solo en estos versos que acabamos de leer de Isaías 49, ya vimos, Israel es el Señor Jesucristo. Pero Israel también es el pueblo de Dios. Entonces, ¿quién es Israel? ¿Qué le vamos a decir a alguien que nos pregunte? Bueno, entonces, ¿quién es? O es Jesús o es el pueblo de Dios, pero los dos no pueden ser Israel. Bueno, el capítulo número 43, retrocedamos, ahí lo aclara, ahí vamos a entender qué es lo que el Señor ha hecho. ¿Por qué dice eso en el capítulo 49? No es una contradicción en la escritura, hermanos. Dice allí, capítulo 43, verso 1, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? Está hablando del pueblo de Dios. Y el Señor le está diciendo, yo te puse nombre, mío eres tú. Vamos al verso 5. Estamos bien, ¿verdad? Capítulo 43, verso 5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Amén. Entonces esa es la segunda revelación aquí. La primera, que era que Israel es el nombre del Señor Jesucristo. Y la segunda revelación aquí es que el nombre del Señor Dios se lo dio a su pueblo. Es lo que dice ahí, ¿no? Todos los llamados de mi nombre. Leamos rapidito para terminar aquí este punto de saber quién es Israel, hermanos. Deuteronomio capítulo 28, verso 10. Lo voy a leer de la versión, traduciéndolo de la versión King James. Porque allí dice, capítulo 28, verso 10 de Deuteronomio, y verán todos los pueblos de la tierra que tú eres llamado del nombre del Señor y te temerán. Que tú eres llamado del nombre del Señor y te temerán. Jeremías capítulo 14, verso 9. Lo leo de la versión de las Américas. Jeremías 14, verso 9. Sin embargo, tú estás en medio nuestro, oh Señor, y por tu nombre somos llamados. No nos abandones. Amén. Amén. O sea, hermanos, entonces, Israel es el nombre del Señor. Y el Señor quiso ponerle su nombre a su pueblo.
Entonces su pueblo Israel lleva el nombre del Señor. Es lo que queríamos entender primero. Ahora, ¿quién fue el primer israelita? Ya sabemos, Jacob fue el primer israelita. Jacob, por aquellos que no saben, porque yo creo que aquí la mayoría tal vez ya sí se acuerdan, ¿qué significa el nombre Jacob? El nombre Jacob significa engañador, suplantador. Es lo que significa Jacob. Pero el Señor le cambió el nombre y le dijo, y lo vamos a ver ahorita, ya no vas a llamarte Jacob, te vas a llamar Israel. Pero para que llegara a eso, hermanos, necesitamos entender cómo comenzó todo esto. ¿Qué pasó allí? Amén. ¿Qué pasó allí? Bueno, Jacob, si usted quiere más tarde ir a su Biblia, tal vez no está familiarizado con esto, o alguien que está viendo por internet, en el capítulo 27 de Génesis encontramos ya esta historia. Aconsejado por su madre, Rebeca, Jacob engañó a su papá. Vemos cómo el nombre de la persona, dijimos hace un momento en la Biblia, revela el carácter de esa persona, las tendencias de esa persona. Jacob engañó a su padre para tratar de quitar la bendición que su padre iba a darle a su hermano Esaú. Amén. Cuando su hermano Esaú se dio cuenta del engaño de Jacob y que le había quitado la bendición de su padre, Esaú se puso furioso. Esaú juró matar a su hermano Jacob. Y Jacob se afligió mucho. La mamá de Jacob se afligió también. Así que lo enviaron a que saliera lejos, que fuera a buscar a los familiares de la mamá. Así que Jacob sale huyendo y fue a caer a la casa de su tío Labán. Lejos, pero lejos. Qué tremendo eso, ¿no? Qué doloroso, porque si usted lee después la historia, usted se va a dar cuenta que Jacob nunca más volvió a ver a su mamá. Y su mamá nunca más volvió a ver a Jacob. Qué tremendo, ¿no? Qué triste. Bueno, pero así estuvo la historia. Jacob fue a dar a la casa de su tío Labán, hermanos. Y esto es soberanía de Dios en realidad. Y es un misterio, diríamos así, ¿verdad? No sé si usted se ha dado cuenta, pero hay un dicho que dice que aves del mismo plumaje se juntan, ¿verdad? ¿Hemos oído ese dicho o no? O lobos de la misma loma, ¿verdad? Es otro dicho, ¿verdad? Dios lo permitió y así sucedió. Jacob fue a caer cabal a la casa de su tío Labán, quien también era un engañador, un mentiroso, un tramposo. Eso era Labán. Y Jacob iba a empezar a aprender algunas cositas que necesitaba aprender en la casa de Labán, su tío. Amén. Podemos imaginar, ¿verdad? Cómo después de 7 años de Jacob trabajar para poder casarse con la hija más pequeña de Labán, que se llamaba Raquel. Entonces, el día de la noche de bodas, Jacob vino a experimentar algo que le trajo a la memoria muchas cosas seguramente, hermanos. Porque Lea, la hija mayor, seguramente se puso la ropa de Raquel, quizás el mismo perfume de Raquel, para que esa noche, recuerden, no era como hoy en día, ¿verdad? Con electricidad, etcétera. Esa noche de bodas, Jacob creía que estaba con Raquel. ¿Y cuál fue su susto, hermanos? Y su sorpresa, que cuando amaneció estaba en los brazos de Lea. Seguramente ahí
Jacob se recordó cómo él engañó a su padre, ¿no? Y se había puesto las ropas de su hermano Esaú. Jacob tuvo que aprender una ley divina, que es: cosechamos lo que sembramos. Lo tuvo que aprender de una manera muy dura y difícil, ¿no, hermanos? Amén. Pero Labán le mentía y engañaba a Jacob año tras año. Lo hacía, le cambió su salario 10 veces. Cuando ya miraba a Labán que Jacob estaba prosperando, no, mejor así no, mejor así. Y le cambiaba el salario para que Jacob no prosperara. Era la visión de este tío malvado, ¿verdad? Seguramente Jacob llegó a aborrecer el engaño, hermanos. ¿Cree usted eso o no? Yo creo que sí. Algunas personas, cuando les pasa algo, dicen: pero ¿qué estaré pagando, verdad? Tal vez porque somos muy ciegos, no nos damos cuenta. Pero Jacob sí sabía lo que estaba pagando, hermanos. Y es seguro eso. Podemos imaginarlo. Cada vez que alguien llegaba y le preguntaba: mucho gusto, ¿cómo se llama usted? Y Jacob tenía que decir: me llamo engañador, ¿verdad? Me llamo un suplantador, porque es lo que significaba el nombre, literalmente. Es como que a nosotros nos pusieran ese nombre, ¿no? O que tú te llamaras Pícaro López, ¿verdad? Imagínate. Y que cada vez que te preguntan: ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Pícaro, ¿verdad? Qué horrible, ¿no? Seguramente eso golpeaba el corazón de Jacob cada vez que él pensaba en esto, y que salía a luz esto de que él se llamaba engañador, hermanos. No era nada cómodo, ¿verdad? Yo creo que él llegó a odiar su nombre. ¿Usted cree eso o no? ¿Por qué me llamo así? Pero después de 20 años, hermanos, de estar en la casa de Labán, Jacob sale de allí hacia Canaán, de regreso a su tierra, por obedecer al Señor. Usted lo puede leer en la Biblia. El Señor fue el que le dijo: Jacob, sal de aquí, regrésate ya. Jacob sale de regreso, y cuando está a punto de entrar a la tierra de Canaán, donde él va de regreso, se entera que su hermano Esaú viene a su encuentro con 400 hombres. Para Jacob eso fue un susto que no podemos imaginar, hermanos. Quizás yo pensaba que quizás Jacob estaba diciendo: ¿para qué mejor me hubiera muerto? Y no ahora vengo de regreso con 4 mujeres. ¿Cuántos hijos tenía? Yo creo que ahí solo eran 11 todavía, ¿no? Todavía no había nacido Benjamín. Y ahora va a venir Esaú y va a matarme a mí, va a matar mi familia. Jacob estaba angustiado, hermanos. Pero la Biblia nos muestra un Jacob diferente, hermanos. Es lo que quisiera que usted y yo en esta hora pusiéramos atención. La Escritura nos muestra un Jacob diferente al que se había ido hacía 20 años. Los tratos de Dios en la vida de Jacob por 20 años, viéndose él mismo en el espejo espiritual que era su suegro y su tío. Él podía verse allí, y esos tratos hicieron algo en él. Es lo que llamamos la cruz, ¿verdad? Compartimos de eso hace 2 domingos, ¿no? Ahora Jacob ya no pensaba que él era mejor que su hermano Esaú, hermanos. Ahora Jacob ya no se sentía digno de las bendiciones de Dios. Ya ni siquiera se sentía digno de la bendición de su padre, que había tratado de quitarle con engaño. Jacob ahora sabía, hermanos, él reconocía que solo la misericordia de Dios podía librarlo de esa situación en que él se encontraba. Aquel hermano, él solo tenía en la mente
Y seguramente nunca se olvidó de esas palabras de Esaú, si lo escuchó decir: un día cuando mi padre muera, yo voy a matar a Jacob. Furioso. Ahora él sabe que la muerte es segura, ¿no? ¿Qué va a hacer él, Esaú, con 400 hombres contra mí y mi familia? Leamos, hermanos, Génesis 32. Ahí encontramos ese nuevo Jacob, ese Jacob tratado por Dios. Por eso es que debemos estar en contra de un evangelio blando, de un evangelio que no predica la cruz de Cristo, de un evangelio que le dice a la gente: lo único que tienes que hacer es decir, quiero, Jesús, entra a mi corazón y ya estuvo, y te vas para el cielo, no tienes que cambiar nada. No, hermanos, el Señor quiere tratar con ese Jacob que hay en nosotros para llegar a ser alguien diferente. Y aquí en el capítulo 32 vemos lo que dice Jacob en el versículo número 10 y verso al 12. Dice Jacob: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Vemos, hermanos, aquí Jacob ya no confía en su fuerza, ya no confía en su astucia, ¿verdad? Porque la gente que es engañadora y mentirosa son astutos para esconder la verdad y engañar a la gente. Ese era Jacob, pero ahora no, ahora él dice: no, yo ya no. Señor, solo tu misericordia puede rescatarme de esta situación, Señor. Amén, amén. Dice la Biblia entonces que él hizo pasar a toda su familia, todas sus posesiones, sus animales y todo, lo hizo pasar del otro lado del río, y él se quedó de este lado. Y esa noche pasó algo muy lindo, hermanos. Y ojalá que en esta tarde pueda pasar algo con cada uno de nosotros. Él está dispuesto, hermanos. Jacob ni se imaginaba. Pongámonos en sus pies. Él sabe, si Dios no hace algo, Esaú va a matarnos a todos. Se queda de este lado. La noche cayó, el sol se ocultó. Tal vez él se quedó ahí pensando: ¿y ahora qué voy a hacer, verdad? ¿Qué hago, Señor? No puedo hacer nada, solo, Señor, líbrame. Pero dice la Escritura que el Señor lo visitó. ¿Cuántos queremos que el Señor nos visite, hermanos? Amén. ¿Para qué queremos congregarnos? ¿Para qué queremos ir a la sala de nuestra casa o a tu cuarto y doblar tus rodillas? ¿Para qué quieres orar? Para que Él te visite. Ese debe ser nuestro anhelo, ¿no? Hay gente que ora solo por pura religiosidad. Hay gente que lee la Biblia solo por pura religiosidad, puro ejercicio espiritual. Debemos hacer esas cosas con el anhelo que el Señor nos visite. El Señor visitó a Jacob y empezó a luchar con Jacob, dice la Biblia, Jacob con el Señor. Es lo que dice ahí la Escritura. Eso está en el capítulo 32 de Génesis. Usted lo puede leer después. Pero la noche empezó a pasar las horas, ¿verdad? Y ya estaba a punto de salir el sol. Imagínense, toda la noche luchando. Y entonces el Señor le dice: déjame, suéltame, porque ya va a amanecer, ya va a salir el sol. Y Jacob le dice algo: yo no te voy a soltar hasta que me bendigas. Necesito que me bendigas. Necesito
tu bendición. Pero pongamos atención aquí, hermanos, porque entonces el Señor le dice algo. ¿Cómo te llamas?, le dijo. Imagínense qué golpe, ¿no? Pongamos el ejemplo que le puse hace un momentito. Que el Señor te visite y te diga, ¿cómo te llamas? Y tú le digas, me llamo pícaro, me llamo mentiroso, Señor, me llamo inmoral, Señor, me llamo engañador, Señor. Es lo que Jacob se llamaba, ¿no? El Señor tocó, Él sabía. Él no lo hizo. ¿Usted cree que el Señor lo hizo por herir y tocar la llaga a Jacob para que le doliera? No lo creo. El Señor le hizo esa pregunta a Jacob porque el Señor sabía que era la carga, la angustia que Jacob cargaba allí, hermanos. Jacob ya estaba cansado de ser lo que era. Por eso el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Jacob. Podemos tratar de meternos ahí dentro del corazón de Jacob y oír el clamor de ahí dentro. Señor, tú sabes que yo soy engañador, Señor. Pero si tú quisieras hacer un milagro y cambiarme, ya no quiero ser lo que soy, Señor. Ya no me importa si tú me salvas de Esaú, Señor. Ya eso ya no es importante. Yo quiero que me bendigas. Yo quiero, hermanos, que pensemos en eso. Porque lo que hay en el corazón y en la mente de muchos cristianos al decir, Señor, bendíceme, es muy diferente muchas veces. Y tú puedes hacerte la pregunta ahorita mismo. Si tú le dices, Señor, bendíceme, ¿qué es lo que en realidad tú quieres o esperas como bendición? Algunos lo que se imaginan al decir, Señor, bendíceme, es cosas materiales, ¿verdad? Le suben el salario, se encuentra tirado un billete de $100. Ay, el Señor me está bendiciendo. Algunos tal vez piensan en, Señor, bendíceme, porque quieren salud. Ay, que el Señor quite estas dolencias, ¿verdad? Esta enfermedad, esta carga, este dolor que no me deja. ¿Es eso lo que tú quieres al decir, Señor, bendíceme? Tal vez algunos piensan en otras cosas, prosperidad, ¿verdad? En todas las áreas, oh Señor, bendíceme, porque están pensando en ser prósperos. ¿Qué piensas tú cuando le dices al Señor que te bendiga, hermano? ¿En qué estás pensando? ¿Qué es lo que estás esperando? Si uno de mis nietos, ¿verdad?, me pregunta, yo le digo, tengo para ti una sorpresa. Él no piensa ahí en un pantalón, ¿verdad? O en un par en algo. Él piensa en algo que a él le gusta, en juguetes, dulces. En eso pensaría un niño, ¿no? Pero ¿qué es lo que tú piensas cuando tú le dices, Señor, bendíceme? El Señor, hermanos, le respondió a Jacob y le dijo, ya no te llamarás Jacob, le dijo. Porque el Señor sabía que esa era la angustia, la única angustia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? No había otra angustia. Esa era la angustia de su corazón. Cámbiame, Señor. Yo te pregunto esta tarde, ¿cuál es la angustia que tú tienes en tu corazón hoy, hermano?
Ojalá que no me digas, ay, mi angustia es que no me alcanza el dinero, yo quisiera más. Ojalá no sea esa tu angustia. Que sea algo más eterno, lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida. De tal manera que tú estés dispuesto a morir. Señor, no importa, si Esaú me mata, ya no importa, Señor. Pero mira esta angustia, cámbiame, Señor. Como la reina Esther lo hizo, ¿no? Ahí en los papelitos está el pasaje ese escrito al principio, la noticia hoy. La reina Esther, viendo que el enemigo estaba a punto de destruirlos a ellos, al pueblo, a ella y al pueblo de Israel, dijo, aunque la ley del rey no lo dice, no me han llamado, pero yo voy a presentarme delante del rey. Y si perezco, que perezca. ¿Estás dispuesto? Amén. Yo creo que es importante, hermanos, saber que aquí en este pasaje de Génesis, Jacob no solo fue cambiado de nombre, Jacob fue cambiado en su interior, hermanos. Amén. Algunos cristianos del Nuevo Testamento, de esta época después de la cruz, creen que los hombres del Antiguo Testamento eran carnales. Ellos no tenían al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo vino solamente hasta el día de Pentecostés. Pero no, hermanos. Gente en el Antiguo Testamento llegó a tener la vida del Señor. Amén. María es un ejemplo, ¿no? Bendita entre las mujeres. Qué mujer más excelente, ¿no? Pero ¿cómo era María? ¿Usted cree que María así fue desde chiquita? María significa rebelión. Rebeldía es lo que significa María. Pero esta mujer llegó a ser el vaso preparado. Amén. Yo creo que necesitamos llegar a ese lugar. Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie en esta tarde. Por favor, hermanos. Yo sé que muchos de nosotros sí reconocemos nuestras necesidades, nuestras fallas, la falla más grande en nuestros corazones. Pero necesitamos que entre una angustia por ser librado de eso. Por eso el Señor nos dio la cruz, ¿no? Para que cualquiera pueda recibir ese milagro, hermanos. El Señor nos invita a negarnos al yo, morir a nuestros derechos, a nuestros planes, y diariamente tomar la cruz de Cristo y seguirlo. Es el plan de Dios, hermanos. Cerremos nuestros ojos, por favor. Yo quiero invitar esta tarde. Aquella noche, la noche más oscura de Jacob. Si leemos toda la vida de Jacob, yo creo que esta era la noche más oscura de su vida. Pero el Señor lo visitó. Y así con nuestros ojos cerrados, yo quiero invitar a algún hermano aquí presente, o alguna hermana aquí presente, que sabe la angustia que trae. Y reconoces que si el Señor no hace un milagro en tu vida, ya no hay esperanza para ti. Si el Señor no nos cambia, ¿para qué queremos la vida?
Yo quiero invitar en esta tarde a alguien que quiera venir aquí adelante y decirle al Señor, como le dijo a Jacob: Señor, bendíceme, Señor. Jacob le dijo: yo no voy a dejarte hasta que me bendigas. Pero al decirle: Señor, bendíceme, tú no le estás pidiendo por algo terrenal. Estás pidiéndole que el Señor te cambie. Si tú no me cambias en esto que estoy pidiéndote, ¿para qué quiero la vida, Señor? ¿Para qué quiero seguir viviendo? ¿De qué me sirve seguir viviendo? ¿Para qué me sirve tener prosperidad? Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Señor, y que esa angustia, esa necesidad, ese clamor no salga de nuestro corazón hasta que recibamos de ti una visitación sobrenatural, Señor, de tal manera que de ese día en adelante, cada minuto, cada día, nuestro único anhelo sea verte, estar en tu presencia, Señor. Oh, por amor de tu nombre, Señor. Ese lugar donde ya la oración no será algo aburrido. Ese lugar donde el lugar secreto será el lugar preferido. Señor, cámbianos, por favor. Te lo suplicamos en esta tarde, Señor. Muchas gracias por querer visitarnos, por tener misericordia de nosotros, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Oh, es lo más importante, Señor, en nuestras vidas, que recibamos un corazón solo para ti, no un corazón dividido. Amén.